Bueno, muchas gracias. Yo no sé si puedo tener un atril o algo para poner así. No quiero enrollarme mucho, porque sé que estamos cansados y ya estamos al final de la conferencia. Pero bueno, sí transmitiros algunas, yo diría más que nada vivencias, ¿no? Vivencias del pasado, vivencias del presente, que pueden resultar en beneficio. Yo cuando las recuerdo, a mí me resultan en beneficio para mí, pero tampoco hay que estar mirando al pasado, porque si miramos al pasado nos quedamos ahí. Entonces hay que mirar al futuro, hay que mirar hacia adelante y para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, que es mucho. O sea que trataré un poquito de hacer un poco el pasado y luego mirar para el futuro. Estoy muy contento de estar con todos vosotros, es un placer para mí estar aquí en la conferencia del N. Yo no sabía que existía esto, la verdad, ha sido una sorpresa grande porque no me esperaba que hubiera así un movimiento católico tan vivo, tan fuerte, tan dinámico. Y me alegra de verdad muchísimo el veros a vosotros. Yo ya, el venir al retiro ya estoy enriquecido, porque salgo animado, solamente por veros, solamente por estar con vosotros, solamente por participar de vuestra fe, de vuestro gozo en el Espíritu Santo, de la gracia que tenéis en Dios. Ya me voy bien, me voy contento y para mí pues ya está, ya valdría, ¿no? Pero fue una sorpresa grande cuando decidí, cuando me invitaron y decidí, saber qué era esto del N, quiénes erais. Entonces me metí buceando un poquito ahí en internet y dije, a ver qué es N. Entonces me encontré con una charla de una ponencia, una de las primeras ponencias, que era la de Tote. No sé si está por aquí o no. Bueno, era la de Tote, y entonces empecé ahí y me llevé una sorpresa enorme, me quedé estupefacto, porque creo que Tote hablaba de la visión con la cual habíais empezado, que era de comunidades o pequeñas comunidades surgiendo en España, o como lucecitas o como llamitas que luego se iban encendiendo y que iban por todo el país, que iba eso encendiéndose y que iba en adelante. Y me sorprendió muchísimo, porque esa misma visión la tuvimos los que comenzamos las iglesias Buenas Noticias hace 30 años. Nosotros nos levantábamos a rezar, nos levantábamos de madrugada a orar, porque teníamos interés en que Dios se moviera en España. Nuestro corazón era que Dios hiciera algo. O sea, nosotros nos habíamos convertido, yo me había convertido antes, pero estábamos en una fase de querer conocer más a Dios, de experimentarlo, de vivir la fe muchísimo más profunda, de querer todo lo que venía de parte de Dios para nuestra vida. Y nos levantábamos a orar de madrugada y orábamos, y día tras día nos poníamos a orar, poníamos las manos sobre el mapa de España, poníamos, Señor, pon tu mano sobre España, Señor, haz algo en este país, Señor, muévete en este país. Y mañana tras mañana, hasta que tuvimos una visión, no me acuerdo qué día ni cuándo, de también pequeñas lucecitas a través de todo el país, que se iban encendiendo poco a poco, pin, 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 y eran pequeñas, y nos sorprendió, porque nosotros dijimos, jolín, nosotros queremos grandes, ¿no? Ya de que haya lucecitas o que haya tal, pues que sean grandes, que no sean pequeñas, que sean grandes. Y eran pequeñas, y entonces eran pequeñas, pero que se iban encendiendo por todos lados, tras, por todos lados, hasta llenar todo el país de pequeñas lucecitas y crearse como una luz muy grande, o mucho más grande de esas pequeñas lucecitas. Y a todo eso le llamábamos la red. Era entre nosotros la famosa visión de la red, y nosotros sabíamos que éramos una parte muy pequeña,
que éramos una parte muy pequeña de toda esa visión y que por el camino nos íbamos a encontrar con esas comunidades que iban a ir surgiendo progresivamente en el país acerca de esa visión que Dios nos había dado. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nos encontramos con que aquí vosotros, 30 años después, tenéis algo parecido o la misma visión, etc. Entonces, la visión está viva. La visión, Dios sigue transmitiendo la visión. Dios sigue queriendo hacer su plan que ha establecido para este país desde hace mucho tiempo y la sigue transmitiendo. Nosotros seguimos fieles a la visión. Seguimos queriendo abrir esas pequeñas comunidades o grandes, si las da el Señor, hacer lo que la voluntad que Dios quiera y seguir conectando con todas las comunidades que Dios vaya poniéndonos en el camino para hacer su voluntad. Así que bueno, solamente así a nivel de introducción quería deciros eso porque me sorprendió gratamente. Ahora quería contaros un poquito de mis experiencias con el evangelismo, porque de eso se trata la charla hoy. Creo que es el mensaje. Voy a hablar un poquito del mensaje y en relación al mensaje y a la evangelización, pues desde que yo era joven, desde que me convertí en Juventud con una Misión, que creo que vosotros que conocéis a mucha gente de Juventud con una Misión, y a mí me enseñaron que había 4 partes o 4 patas de una silla que eran muy importantes en la vida cristiana y que sin eso no se iba a ningún lado. Las 4 partes, una es la oración y la comunión con Dios, otra es el aprendizaje de la palabra de Dios, otra es la comunión con los demás hermanos, tener comunión constante o en el tiempo, y por último el evangelismo. Y esas 4 partes yo las llevaba a rajatabla, yo las seguía a rajatabla. Me encerraba en mi cuarto a orar y a estudiar la Biblia, tenía colorines y empezaba con la Biblia a subrayar, a pasar para aquí, para allá, subrayaba la Biblia, hacía tal, oraba. En cuanto a la comunión con los hermanos, pues yo salía de casa a las 10 de la mañana y regresaba a la 1, ¿no? Mi padre me quería echar, ¿no? Me quería echar de casa. Dice, bueno, no vengas, si ya como nunca estás en casa, ¿para qué vas a venir, no? No vengas, quédate con esos hermanos, quédate con tus hermanos, quédate en la comunidad y no vengas. Yo reconozco que estaba mal. Reconozco que eso estaba mal y que no debía yo de hacer eso, ¿no? Pero yo sentía tanto gozo, me sentía tan bien, fue una experiencia el encontrarme con Cristo que cambió toda mi vida, me transformó, me cambió, me hizo nueva persona. Yo fui distinto, o sea, no tenía nada que ver el Luis, y era jovencito, me convertí a los 16 años. El Luis que era antes, con ese Luis me encontraba, no sé, es un estado de no sé si en el cielo, yo creo que estaremos mucho mejor, pero bueno, casi, ¿no? Y en cuanto al evangelismo, pues yo aplicaba a rajatabla el tema y yo hablaba con todo el mundo. Si iba en el tren, si iba en el autobús, ya al que se ponía a mi lado ya le hablaba, ya le daba tal. Si íbamos a una plaza, si íbamos a no sé dónde, por supuesto a la familia, por supuesto, yo hablaba a todo el que se me ponía a tiro. Recuerdo que en el instituto pues contaba, ¿no? Me dice, bueno, pues he hablado a tantos, 7 y tal, me quedan 3. Entonces, ¿cómo hago? Y yo, ¿cómo hago? Y tal, y yo estaba así. Entonces a mi compañero de pupitre lo tenía frito, ¿no? Porque podía hablarle en una mañana 3 o 4 veces, ¿no? Y entonces en una de esas de que le estaba hablando, esas 3 veces o 4 por la mañana, dijo, ¡basta! ¿No sabes hablar de otra cosa? Y yo dije, anda, me quedé yo sorprendido, como diciendo, pero si es la cosa más natural del mundo, hablarle al que está a tu lado 4 veces y tal. Y entonces ahí
caí en mí mismo y dije, no, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal, porque si esto sale así... Y entonces me di cuenta que no podía seguir con ese sistema y me moderé. Me moderé un poco y tal, y ya... luego también íbamos en Jotacún, nos enseñaban que si habíamos hecho daño a alguien, pues teníamos que, por así decir, restituir un poquito el daño que hacía. Bueno, a pesar de 16 años, no sabéis el daño que habíamos hecho a montones de personas y a todo lo que había por allí, ¿no? Y entonces íbamos también y a hacer cosas. Bueno, no os voy a contar así mucho porque a lo mejor no quiero que os escandalicéis, pero sí que las teníamos, de robar, de no sé qué, bueno, teníamos unas historias aún a los 16 años y íbamos y también, pero estábamos gozosos de servir a Dios, contentos. Era nuestra vida, era nuestro placer, ¿no? Y después de eso después pasó un año y Juventud con una Misión hacía veranos de evangelismo y enviaba equipos a distintos sitios. Y en el verano siguiente, pues el equipo en el cual yo me encontraba nos enviaron a Burgos. Y fui a Burgos con un equipo de 6 personas. Allí me encontré a Luis Alfredo y allí estaban también una familia misionera que eran finlandeses. Benito Maninen, algunos no sé si lo conocéis o no, pero allí estaban. Y allí fuimos a una casita alquilada que se llama Mateo Cerezo. Y allí empezamos a hacer el verano de evangelismo que hacía Juventud con una Misión, con muy poquita experiencia, pero gozosos. Yo veía a lo mejor había pasado tiempo sin ver a los hermanos y cuando nos volvíamos a ver nos abrazábamos, nos queríamos. La gente, los que estaban por allí decían, pero ¿qué les pasa a estos? ¿Qué tienen? ¿Por qué se aman así, no? Y yo sé que eso venía de Dios, que eso no era nuestro, que había algo especial. Y allí yo pasé a que no tenía que esforzarme, ya no me esforzaba mucho en evangelizar, sino que la gente venía. Con poco que se hiciera, la gente aparecía en esa casa. Y salíamos a una placita, o salíamos a la piscina, o salíamos a hacer algo, y la gente se nos acercaba. Se nos acercaba por montones, por montones. Me acuerdo yo que estábamos en la piscina, en un rincón, no estábamos tocando así canciones y tal, entonces en un rinconcito, y venía la gente. Oye, vosotros, eso que cantáis, y que sois, y que hacéis, y háblanos de eso, y dinos cómo, qué es esto de Cristo, qué es esto de tal. Y entonces la gente empezaba a llegar a Mateo Cerezo, empezaba a llegar allí a la casita por montones. Nosotros casi no sabíamos qué hacer, ya desde por la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba la gente tocando. Entonces nos turnábamos, otro y yo decía, ¿a quién le toca hoy? ¿A ti o a mí? Bueno, baja tú. Y entonces nos turnábamos para poder dormir un poquito más, porque ya había gente tocando el tambor abajo para que le habláramos de Cristo. Entonces esa era la dinámica que empezó en Burgos. Me acuerdo que teníamos, Luis Alfredo se iba, ¿no? Y nos dejaba a nosotros porque él tenía que exponer, hacía exposiciones y tal, y nosotros sin experiencia nos encontrábamos en el salón de la casa, que era, un salón un poquito grande, con 50 o 60 personas todas las noches sin saber qué hacer. Yo me acuerdo que me parece que leía un libro, el otro tocaba, pero la gente, Y cuando venía Luis Alfredo, aquello era un poco apoteósico, porque la presencia de Dios bajaba de tal forma que estábamos, era una atmósfera especial. Y cuanto más cantábamos, más queríamos cantar. Y cuanto más orábamos, más queríamos orar. Las canciones las componía él mismo, otro chico que se llamaba Federico, que era compositor y que era pianista, no sé si alguien lo llegó a conocer, pero era impresionante la presencia y el mover del Espíritu Santo. Me acuerdo que en una reunión de oración simple y pequeña,
había una persona, bueno, yo creo que hoy no está con nosotros, se puede decir, el hijo del pastor, el del misionero, no voy a decir su nombre, que bueno, no estaba mucho por las cosas del Señor, estaba con sus motos, con su vida y tal, y entonces coincidió en esa reunión de oración y estábamos orando y de repente empezó a decir: Dios mío, me arrepiento, Señor. Padre, perdóname por mi vida, perdóname, me arrepiento, Señor, gracias. Y tal, a lágrima viva, llorando, Padre, me arrepiento, quiero cambiar, yo voy a cambiar, y tal. Y estábamos allí varios, yo asombrado, y dije: yo quiero eso, Señor, dame a mí eso, yo también me arrepiento, yo también. Yo me arrepiento, dame a mí, dame de eso. Yo quería aquello que estaba pasando, porque era el mover de Dios. Sabía que Dios estaba moviendo en esa persona. Nadie le estaba haciendo nada, nadie le dijo nada. Seguimos un poquito más y en Santiago también ocurrieron cosas. Tuvimos mucho contacto con varios hermanos y hermanas. Había unas jesuitinas, con el padre Peteiro, que era franciscano, encargado de allí de los franciscanos, con hermanos de La Salle, y empezó también un mover de Dios. La gente empezó a reunir a que quería más de Dios, a que necesitaba más de Dios, a que Dios viniera a sus vidas, a que los transformara, a que los cambiara, y nos reuníamos, hacíamos reuniones y estábamos juntos, participábamos juntos de la oración, participábamos juntos de todo, nos visitábamos, nos queríamos, íbamos a La Coruña, gente de La Coruña también se acercaba, había también que el Espíritu Santo estaba haciendo cosas allí en las vidas. Muchas de las monjas recibieron la efusión del Espíritu Santo. Bueno, los que son, si hay alguno que es de la renovación carismática, lo sabe. Y había también tal presencia de Dios y tal gracia que vivíamos que era impresionante. Y han sido, bueno, hay más, ¿no? Pero no quiero aburriros con experiencias, pero que sepamos que Dios se mueve, va moviéndose, va juntando, va haciendo, va tocando vidas, va cambiando corazones, va poniendo juntas a personas para hacer su obra, para hacer su voluntad, para hacer su camino. Y mucha gente en esas situaciones es contagiada. Y muchos se convierten, y muchos vienen al Señor, y muchos son transformados y cambiados, y su vida empieza a cobrar sentido y vale la pena. Luego vienen cosas de los navegantes, pero ahí ya no entramos, pero lo mismo, pero en la universidad. Teníamos como 100 personas universitarias que habían conocido al Señor. Eso creo que en España no se había dado nunca o no se dio, que en la misma universidad se convirtiera tanta gente y todos tuvieran una experiencia de conversión y de dar su vida a Cristo. Eso también lo pasamos después. Pero bueno, ahora quería ponerme un poquito, sin enrollarme mucho en el tema del mensaje, de cuál es el mensaje que tenemos nosotros que compartir en este siglo XXI. Y yo creo que hay dos partes fundamentales del mensaje, que son dos partes muy importantes, que no nos debemos de olvidar de ellas. Una es la parte de la verdad y otra es la parte de la liberación o la de la libertad. El mensaje tiene esos dos componentes, de verdad y de liberación. En cuanto a la verdad, un poquito me preocupa el estado en el cual yo me desenvuelvo, que es el de las iglesias evangélicas, porque la verdad un poco se rebaja, ¿no? Se rebaja el nivel de verdad, sobre todo para atraer gente. En el afán de comunicar, de traer gente, de que la gente venga, de que las iglesias sean más grandes, de que los pastores tengan más éxito, o que a lo mejor las parroquias se llenen todo de gente, pues un poquito se rebaja el listón
Y yo creo que eso es muy negativo. Hay un pasaje que es bastante duro, que todos lo sabéis, que es el del joven rico que viene a Jesús y viene, la Escritura dice que hincando las rodillas le dice al Señor: Maestro, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le responde: guardas los mandamientos, haces esto, haces lo otro. Sí, todo eso lo hago desde mi juventud. Pero dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Entonces dice que, bueno, antes de decirle eso, dice que Jesús le amó. Eso es muy significativo, porque Jesús no es Dios no es el personaje duro que dice: bueno, ahora te quiero fastidiar quitándote todos tus bienes. No, Jesús le amaba porque el joven rico estaba esclavizado por sus posesiones, porque el joven rico, eso era una parte que en su vida lo tenía atado y no le dejaba vivir. Y Jesús le estaba ofreciendo nada más y nada menos que ir con él y estar con él. Y dice que tristemente se marchó, que el joven rico se marchó. Entonces, el problema no es ser rico, sino de poner tu confianza en las riquezas. Y este mensaje, que aparentemente es duro, ¿no?, del joven rico, yo creo que el mensaje de Jesús en cuanto a las demandas del Evangelio no han cambiado. Y hoy tenemos, como decimos, en el afán de ganar personas. No sé si sabéis un poquito del mundo evangélico, de las megaiglesias, que hay muchas muy grandes, de 40.000, de 50.000, o cuando el Papa Francisco convoca a multitudes y la gente va allí a ver al Papa Francisco y empiezan todos a cantar y qué alegría y tal, ¿no? Entonces, a veces tenemos la tentación de alterar el mensaje para acomodarnos un poquito a la sociedad actual, ¿no? Y ese mensaje terapéutico que hablamos a veces a las personas no cambia la vida, no te transforma, no te hace encontrar a Cristo, no te hace ser una nueva criatura y ser una nueva persona. Entonces ese mensaje ese mensaje no vale porque no cambia. Entonces hoy día podemos encontrar a un joven un adolescente o un joven que cree en Dios, cree en la Biblia, cree en la reencarnación, cree en el tarot y va a visitar a una divina. Y ese joven le gusta todo eso y para él todo eso tiene significado. Entonces eso no puede ser. No podemos admitir que el mensaje en alguna manera sea rebajado para que sea todo relativo y el mensaje no sea efectivo. Muchas de las estadísticas o algunas de las estadísticas evangélicas hablan de que el 53% de los cristianos evangélicos no creen en las verdades absolutas, están dejando de creer en las verdades absolutas. Y la era que vivimos fomentamos una mentalidad un poco consumidora, un poco de que yo voy a esta iglesia porque me siento bien, porque hago las cosas que a mí me caen bien, etcétera. A veces hemos cambiado para acomodar la teología, a veces hemos cambiado, por ejemplo, hay en la construcción de nuevas iglesias, se hace un estudio de mercado y dicen, bueno, vamos a ver cómo le gusta a la gente que sea la nueva iglesia. Bueno, pues hay que quitar la palabra bautista que no nos gusta, fuera. Bueno, queremos que sea muy accesible. Bueno, pues vamos a construirla al lado de la autopista. Bueno, ahora lo que queremos es que no tenga rótulos o que el rótulo ponga comunidad de bienvenida o lo que sea. Y todo eso hace rebajar un poquito el listón. Y por supuesto que la iglesia crece, la iglesia está encantada, pero se pierde lo que es la esencia del mensaje del Evangelio, y eso es un gran problema. Entonces, no podemos dar un mensaje
blando o un mensaje psicológico o un mensaje saludable, porque entonces la Iglesia se llena, pero se llena de gente que sin compromiso y sin fidelidad. A esto se le llama, hay un autor conocido en Estados Unidos, se llama Charles Colson, la Iglesia o la teología del jacuzzi, no sé si que es la comodidad, ¿no? Me siento cómodo, me siento bien, no hay costo, no hay demandas, no hay nada. O también se puede llamar la Mac-Iglesia, la iglesia del McDonald's, ¿no? Entonces hay que volver, en muchos, entonces pues es a gusto del consumidor, ¿no? Hay que volver a los fundamentos si vamos a ser una alternativa creíble. O sea, la Iglesia tiene que volver a los fundamentos en esta nueva época de relativismo, de la religión posmoderna, de que todo es relativo, de que da igual. No. Y para eso, fijaros lo que el Señor, no lo vamos a leer aquí, pero en Lucas 14, del 25 al 33, nos habla de que grandes multitudes iban con Él. Y entonces, pues muy bien, pero dice que Jesús, dice, volviéndose a las multitudes, les habló lo que viene en Lucas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, no es digno de mí. Si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no es digno de mí. Si alguno habla un poquito de lo que es la esencia, de lo que Él cree necesario para nosotros. Y esto va en contra de los evangelistas modernos, porque los evangelistas parece que lo que quieren es llenar las iglesias, que venga mucha gente y que el mensaje que tenemos que hablar pues no sea el mensaje adecuado. Jesús iba en contra de los evangelistas de hoy, en cierto sentido, porque van buscando las masas, pero Jesús quiere estar con la persona, quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él, quiere que nuestro fin primero y último sea Él. Y rápidamente voy a hablar de tres aspectos del mensaje que Jesús habló aquí y que son muy importantes. Yo creo que cuando tengamos que hablar o cuando alguna persona reciba, que pueda recibir esos componentes. Uno es el componente de las relaciones. Nos habla Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, no es digno de mí. Por supuesto que Jesús está usando una hipérbole, una exageración, pero para mostrar algo que es importante, que Él está por encima de la familia y de las relaciones, que toda relación tiene que estar supeditada a Él. Tienes que estar dispuesto a ser ignorado por tu familia. Tienes que estar dispuesto a veces a ser burlado, o a veces, como yo conozco personas con bastante dinero que han sido desheredadas por creer en el Evangelio. Eso es una parte del mensaje. Hay un ejemplo en la Biblia. Por David, cuando estaba danzando delante del arca, danzaba y se alegraba y bailaba, incluso un poquito desnudo, y dice que su mujer, viéndolo, se burló de él. Pero David sabía muy bien dónde estaba Dios y dónde estaba su mujer. Por lo tanto, es importante centrarnos en eso. Si un musulmán se convierte, sabemos que va a tener problemas familiares seguro, si se convirtiera al cristianismo. Otro aspecto es el de los sueños. A veces los sueños también tienen que estar supeditados a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para nosotros. Yo he tenido que dejar cosas por servir al Señor, y ahora en esta etapa de mi vida me alegro. Yo ahora quisiera jubilarme, si pudiera, de verdad. Si pudiera, me jubilaba. Y Señor, estoy en esta, parece ser que dices, bueno, cuando ya estás en la última etapa, que ya te apetece descansar, te apetece tirarte ahí a la Bartola, a tal. No, yo quiero ahora más que nunca servir al Señor.
dedicarme para Dios. Ojalá no tuviera trabajo, ojalá pudiera, me están viniendo las ganas del principio de ir para todas partes y hablar con todo el mundo y viajar o hacer lo que Dios quiera que tenga que hacer. Entonces, los sueños, cuánta gente deja sus empresas o deja el trabajo que tiene que hacer porque recibe el llamado de Dios. Sabéis que la mies es mucha y los obreros pocos. Rezad u orad para que el Señor envíe obreros a la mies. Hay, en cuanto a renunciar a todo lo que poseemos, a veces nos da mucho miedo. A mí yo me acuerdo que cuando yo quise darme mi vida al Señor, había dos cosas que me fastidiaban un poquito. Una era, dice, bueno, pues ahora a lo mejor voy a tener que renunciar a casarme o a que tenga que entregar en un futuro todo lo que tengo. No, yo creo que Jesús nos conoce bien, no a todo el mundo pide lo mismo y sabe de qué somos esclavos. Y sabe lo que valoramos más. A veces a lo mejor dar una limosna o dar una ofrenda o dar a otras personas que no lo tienen, pues nos cuesta. Pero nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios es un Dios generoso, es un Dios dadivoso. Nos da, nos llena de favores. Como dice la Escritura, nos ha dado lo más importante que tenemos, que es la salvación de nuestra alma. Nos ha dado a su vida para, pues, vamos a descansar en Él, vamos a echarnos en Él, vamos a confiar en Él. Sí, Señor, te seguimos hasta donde tú quieras. Hay un pastor alemán que estaba en los tiempos de Hitler, seguramente lo conocéis, Dietrich Bonhoeffer, en la Alemania de Hitler, y fue colgado 2 semanas antes de la liberación de los campos de concentración. Él escribió un libro que en 1937 que se llamaba El costo del discipulado, y dijo una frase muy bonita. Yo os la voy a decir aquí porque creo que vale la pena. Solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. Es lo mismo que dijo Santiago: la fe sin obras está muerta. Tú, para demostrar que tienes fe, tienes que actuar, tienes que hacer, tienes que ir para adelante, tienes que entregar tu vida, tienes que estar dispuesto a, si Jesús te pide algo, hacerlo. Y en el momento que nosotros hacemos esa decisión, Dios se va a mover en tu vida como nunca lo has experimentado. Dios va a venir con su gracia a tu corazón como nunca lo has experimentado. Y vas a experimentar lo que el joven rico se perdió, la experiencia de estar con Jesús, de conocer a Dios, él tenía la de estar con sus milagros, con su enseñanza, en un futuro vamos a estar con Dios, no vamos a tener nada, vamos a estar con Él. Empieza ahora, empecemos ahora. Amén. Nuestro mundo necesita a Cristo. Estamos en un estado de emergencia. Los medios de comunicación nos bombardean constantemente con valores que son ajenos al cristianismo. Algo tenemos que hacer. Quizá nos vayan a perseguir. Yo creo que a lo mejor en un futuro vienen tiempos de persecución, porque nosotros tenemos la única verdad. A veces no sé si os chocará, pero yo lo digo. Puede chocaros o puede tal, pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos. Tenemos la verdad. Y esto hace que a veces tengamos que sufrir. Hay 2 pastores, no sé si lo habéis visto por la televisión, en Sudán, hace 2 o 3 meses, que fueron condenados y los iban a matar si seguían predicando a Cristo. Y uno de ellos dijo: yo no tengo miedo, yo soy pastor, yo lo que quiero es
predicar a Cristo. Yo quiero predicar a Cristo. Y si tengo que morir por predicar a Cristo, pues muero, no me importa. Esa es mi vida, eso es lo que soy. Entonces, debemos de ser valientes al comunicar el Evangelio en esta sociedad posmoderna. Valientes de decir la verdad, valientes de decir la verdad aunque la otra persona le pique un poquito, le escueza un poquito. Pablo nos exhorta a ser transformados. En Romanos nos dice que no nos amoldemos a este mundo, que seamos transformados, que renovemos nuestra mente, que cambiamos nuestra forma de pensar para no ir conforme a la corriente que está ahora aquí, porque es distinta a lo que Dios teme, lo que Dios tiene. Y no subestimemos el poder del Espíritu Santo para que la persona que tú le hables crea. No subestimes al poder del Espíritu Santo. No subestimes a lo que el Espíritu Santo puede hacer por una palabra tuya que tú le digas a otra persona que cree en la relatividad de la verdad. El crecimiento de la Iglesia no va a venir a través ni de investigación, ni de ciencias sociales, ni de marketing, ni de ingenio humano. No creo que vaya a venir por ninguna de esas cosas. Va a venir por la acción de Dios. Y la acción de Dios es lo que tenemos que buscar. La acción de Dios directamente sobre el mundo, sobre la vida, como irrumpió cuando Jesús vino a la tierra. Vino la acción directa de Dios irrumpiendo poderosamente y la gente cambió y la gente fue transformada. El pueblo de Israel sucumbió por el sincretismo que tenían. Una vez que estuvieron en Canaán, adoptaron las religiones que tenían alrededor, incluso llegando a sacrificar a sus hijos. Y Dios los castigó. Tuvieron un castigo muy severo a través del imperio babilónico que arrasó Israel y se los llevaron a todos deportados. El imperio romano también era una sociedad pluralista. Eran muy tolerantes con todo el mundo. Todo el mundo es bueno, menos con los cristianos. ¿Por qué eran tolerantes con todo el mundo menos con los cristianos? Porque los cristianos manifestaban una única verdad: Jesucristo. Jesucristo era la verdad. No se arrodillaron ante César, no sucumbieron ante... Nosotros no adoramos a César, nosotros no seguimos. Y en esa persistencia de proclamar la verdad tal y como es, el imperio romano tuvo que inclinarse ante el Rey Jesús. Y el Espíritu Santo siguió convirtiendo personas, siguió haciendo su obra. No se conformaron conforme al mundo estaba en esa etapa de su vida. Los enemigos de la fe están por todas partes, pero nosotros no vamos a retroceder, nosotros no vamos a ir para atrás, no nos vamos a esconder, no nos escondamos, no te escondas, proclama tu fe en Cristo. Dile a las personas que tienen, muchas lo están esperando y muchas están necesitando de la salvación. Yo pienso a veces, bueno, si alguien no hubiera venido a hablarme a mí de Jesús, yo estaría ahora aquí, habría vivido las experiencias que he vivido con Dios, habría experimentado lo que he experimentado con Dios, yo estaría aquí ahora. No, el mundo nos necesita. Proclama a Cristo. Y el otro componente del mensaje es el de la liberación, es el de la libertad. Lo podemos ver en Lucas 4, del 16 al 19. Jesús dice que Él ha venido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos. Ese es un mensaje de libertad y de liberación que también está en el corazón de Dios y que ha estado siempre en el corazón de Dios. Jesús sabe de los estragos que ha hecho el pecado en nuestras vidas en distintas facetas. El pecado nos ha trastornado, nos ha llenado de enfermedad, nos ha llenado de sufrimiento, nos ha llenado de desdicha. Y Él vino para romper eso,
precisamente vino para traer el reino de Dios, vino para que supiéramos que hay otra forma de vida que Él tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí? Dar vista a los ciegos, sanar al cojo, traer esperanza al oprimido, liberar de los tormentos mentales a las personas. El Padre Nuestro tiene unas verdades impresionantes. 6 verdades fundamentales, pero hay 2 que son muy significativas para el mensaje que debemos de proclamar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Venga tu reino, Señor. Venga el reino que tú viniste a traer, ese mensaje de liberación, ese mensaje de libertad. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo describe la Escritura que es el reino de Dios? Dice que es un reino de justicia, paz y gozo. Pero ¿qué tenemos en nuestra sociedad aquí? Tenemos injusticia, tenemos desasosiego, tenemos tristeza. Alguien nos ha usurpado, nos ha quitado esa verdad. Y lo ha llenado con sufrimiento, con desdicha, con malestar, con trabajo duro. Pero está en el corazón de Dios traer junto con la verdad el mensaje de liberación. Y tú y yo somos sus agentes, somos sus embajadores, somos los que tenemos que llevar a la gente ese mensaje que Jesucristo vino a traernos. ¿Cómo vamos a llevar esto a los demás? Decir, bueno, Señor, pero si yo soy como Moisés, si soy un simple pastor de ovejas que no hago nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros no podemos, pero no estamos solos porque el Señor, antes de marcharse, dijo algo muy importante: os enviaré al Espíritu Santo, os enviaré otro consolador, y Él os guiará a la verdad y os enseñará todas las cosas y os fortalecerá. Entonces no estamos solos para la tarea, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de esa persona de la Trinidad que es Dios, que está aquí con nosotros para fortalecernos y para ayudarnos y para hacer las obras que Cristo vino a hacer cuando estaba en la tierra. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Yo quiero buscar más la presencia de Dios. Yo la necesito en mi vida. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Señor, ven a mí, trae tu presencia, ven Espíritu Santo, transforma mi vida, cambia mi forma de pensar, haz lo que se tiene que hacer cuando voy por las calles y veo a las personas enfermas o en la consulta o en tal, me abruma, me carga y oro, Dios mío, ten misericordia de estas personas que no te conocen, trae sanidad, trae medicina. Fijaros que el Señor les dijo antes de salir, ir al aposento alto y esperar la venida del Espíritu Santo. Y fueron, y vino el Espíritu Santo, y ahí ocurrió algo, que fueron transformados. Pedro salió inmediatamente cuando salieron del aposento alto y habló a todos los que estaban allí convocados. Y lleno de valentía, cuando antes había sido una persona cobarde, que había negado al Señor, que se había ido, lo había dejado solo, ahora se presentaba delante de miles de personas diciéndole: vosotros fuisteis los que crucificasteis a Cristo Jesús. Y dice que los demás que estaban allí se compungieron de corazón y dicen: varones, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién los compungió de corazón? ¿Quién hizo ese trabajo en las personas que estaban allí cuando un poco antes habían matado a Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y los tocó. Se convirtieron en ese día 3.000 personas. Su presencia hará posible cualquier cosa. Si lo invitamos a venir, va a venir. Ninguno que pida pan a su padre le da otra cosa, una serpiente,
dice la Escritura que si nosotros pedimos el Espíritu Santo va a venir. Y va a venir para ayudarte. Va a venir para ayudarte en la tarea que tú no puedes hacer. Va a venir para consolarte. Va a venir para fortalecerte. Va a venirte para librarte de la condenación. Va a venir para librarte de las angustias o de las tristezas en tu vida. El Espíritu Santo es una persona. Ámalo, búscalo, llénate del Espíritu Santo. Necesitamos una revelación del corazón de Dios para las personas y para las ciudades. Si tú no puedes hacerlo, no te preocupes, Dios lo va a hacer contigo, Dios lo hará a través de ti, pero necesitamos mirar a lo que Dios está sintiendo en este momento, que siente Dios por España, que siente Dios por Astorga, que siente Dios por Madrid, que siente Dios cuál es su corazón, Señor, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú quieres, para que yo pueda hacer algo en relación a eso. Somos portadores de la presencia de Dios y de su voluntad. Jesús desde los 12 años estuvo en los negocios de su Padre. Yo hago lo que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. No hago nada sin que Jesús miraba al Padre y lo hacía. Esta mañana creo que alguien habló que no estamos llamados solos a ser buenas personas, ¿verdad? Sé que alguien lo dijo, alguien por ahí dijo que no estamos llamados a ser solo buenas personas. Yo creo que no estamos llamados a ser buenas personas, estamos llamados a liarla, ¿no? Dijo así, algo así. Estamos llamados a liarla, a provocar algo, a hacer una convulsión, a que algo ocurra. ¿Por qué razón? La Biblia la Escritura ya lo dice, estos que han trastornado el mundo han venido aquí, junto de nosotros. ¿Quiénes son los que van a transformar el mundo? Nosotros. ¿Quiénes son los que van a trastocar el mundo? Nosotros. ¿Lo crees? Bueno, un poquito ahí. Vamos. Yo lo creo. Yo creo que va a ocurrir algo. En este país va a ocurrir algo. Que Dios va a hacer algo a través de nosotros porque lo estamos llamando, lo estamos invitando, estamos confiando en Él, estamos esperando en Él. Algo va a hacer Dios. Y algo sonado, donde tú te vas a sentir partícipe, donde tú te vas a sentir colaborador. Dios te va a usar a ti y tú te vas a sentir, bueno, yo soy un obrero de Dios, yo quiero ser un obrero de Dios. Déjale guiar tu vida para llevar el mensaje de verdad y liberación. No pienses en otra cosa, olvídate, todo lo demás es secundario, no vale la pena. El mensaje de verdad y liberación es lo que vale ahora, llevar a este mundo afligido la consolación que trae el Espíritu Santo, la sanidad que trae el Espíritu Santo. Dice la Escritura que muchos de cuando estaban en Jerusalén, dice que tendían en el suelo camillas, poniendo a los enfermos para que si la sombra de Pedro pasara, algunos se sanaran de sus enfermedades. No es la sombra de Pedro, la sombra no hace nada, no es la sombra, es el Espíritu Santo que iba con Pedro para sanar y ponían las camillas allí. Qué fantástico será que veamos un mover de Dios en el cual nos vamos a quedar asombrados. Yo lo espero con todo mi corazón, yo lo anhelo, yo voy a luchar para que si muero, pero con las botas de la verdad y la libertad puestas. Es tiempo de ver la mano de Dios en nuestra tierra. Amén.
No importa si somos católicos o protestantes. Queremos ver a nuestro Dios actuar porque nuestro Dios es el mismo. Amén. Es el mismo, creemos en un mismo Dios. Es Jesucristo, no hay otro. Un solo Dios, Padre, Jesucristo y nosotros. No hay más. Yo quiero ver a Jesucristo moviéndose, al Espíritu Santo moviéndose en nuestra tierra, y es tiempo de que la mano de Dios venga a esta tierra de España que tanto le necesitamos. Que Dios os bendiga, que Dios os llene con el Espíritu Santo, y voy a estar orando, y aquí tenéis un compañero de camino para el futuro, en el nombre de Jesús, amén.